Napo, cuéntanos ese Cuéntanos. día. No. Primero yo quiero que lea lo que dice Granma hoy sobre el 5 Sí, de pero agosto del año 94. es muy largo, ¿no? No, solamente la versión que da. ¿Qué te parece la Sí. versión de Granma, Napo? Bueno, a mí, él dice, el Granma dice que cuando yo fui él todo se acabó. Bueno, yo estaba ahí en el momento en que llegó Fidel, pero ya había pasado mucho tiempo antes, y esa es la parte que nos dice el Granma. Ahí le cayeron a patadas a la gente, tiraron tiros, piedras, y recordemos que desde la mañana, habían movilizado al contingente Blas Roca con Exactamente. palos, piedras, cabillas, Tubos, etcétera. claro. Y yo tengo una colega que no voy a mencionar su nombre porque no quiero complicar a las personas que están en Cuba. No me interesa. Mira. Esa persona, una de las primeras cosas que ella grabó fue a los del movimiento del contingente Blas Roca en la movilización para estar en ese maleconazo. Y una de las imágenes que a mí nunca se me olvida es un primer plano de ellos con palos, otros con cabillas y otros con lo que tuvieran con piedras para caerle a palo a las personas. Sí, claro, cuando yo fui Fidel Castro ya había pasado todo un aparato represivo de gente arrestada. Yo por primera vez había visto en mi vida en las imágenes, porque aquí hay unos colegas que grabaron desde el Dubil. Yo estuve en el Hotel Dubil, en Centro Habana, ahí frente al malecón. Exactamente. Yo estuve en la punta, después tuve que ir a una cosa, a la colina Lenin, y de regreso, entonces ya estaba en la zona esta de Prado ahí, Prado del Malecón. Pero los colegas míos que estaban en el Dubil, en el techo del Dubil, yo creo que todos, si mal no recuerdo, todos están fuera del país, excepto creo que el camarógrafo, no recuerdo muy bien, pero bueno, todos ellos estaban fuera del país. Ellos grabaron las imágenes que de la primera vez que yo veía a policías de la brigada antimotines con escudos, con cascos, como uno lo veía en el noticiero de Cuba de otros países. En las películas. La primera vez que yo lo veía. Y ahí estaban las imágenes de policía dándole patadas, dándole porrazos con la pistola dirigida para la cabeza de los muchachos. O sea, claro, llega Fidel y a la hora que llega Fidel ya hay toda una planadora que pasó por Claro, eso empezó a las 9 de la mañana. Fidel llega a media tarde. Mira, yo a las 9 de la mañana, yo lo que recuerdo es que a las 9 de la mañana a mí me mandan. Es que eran días muy convulsos. Recuerdan que fue el tema de la lanchita de Regla, todo eso había pasado. Intentaron salir en varias lanchas. No, y está lo de la cubre. Y está el remolcador 13 de marzo, el mes anterior, el 13 de julio de 1994, que fue un asesinato. Asesinato. No se sabía mucho en Cuba, Cosío. Ese nunca salió en Cuba. O sea, de que se sabía la lanchita de Regla, incluso las imágenes que salió en el noticiero, etcétera, toda esa historia. Ese día, no sé por qué, no me preguntes por qué, cuando nosotros llegamos, cuando yo incluso el trabajo, tú sentías el ambiente, había un ambiente raro, muy raro ese día. Entonces, cuando nosotros pasamos por el malecón, llegamos a la punta, y en la punta había muchas personas, había como 700, 800 personas. Claro, porque hubo una confusión que ellos dicen que fue una maniobra, no fue una confusión, hubo en esos días un intento acá que se hizo en el exilio, se comentó de llevar una patana frente a las costas de La Habana y desde la patana sacar fuegos artificiales, eso es algo que no se llegó a hacer. Pero en Cuba hubo gente que interpretó eso como que la gente de Miami iba a estar ahí esperando. No, pero lo que está diciendo Granma es que esto fue una operación para destruir la revolución cubana. No, de ninguna esto fue manera. una cosa no hubo ninguna operación. No, claro. La gente que estaba ahí, yo recuerdo, cuando te iba a hacer el cuento, cuando llego, los muchachos jóvenes, no estoy hablando de personas mayores, gente joven, como las del 11 de julio, gente joven, más vestida, sin camisa, gente humilde. Ahí no había, yo sé que hubo opositores, etcétera, pero la gente que yo vi ahí era gente muy humilde. Yo les pregunto, ¿y ustedes qué hacen aquí? Dice, no, el problema es que están diciendo que viene una lanchita de Miami a recogernos aquí. Entonces, me llama la atención, digo, sí, pero eran mucha gente esperando ahí en la punta. Y de pronto empieza a dispararse, a tirar piedras, a tirar tiros arriba, entonces, y se formó, el corretaje, ya sabes. Entonces, a partir de ahí, vino todo el proceso de la gente en la calle, la represión, o sea, todo ese proceso. Cuando llega Fidel, ya llega en la tarde, que hay un colega que está aquí en Miami, que lo logra entrevistar en medio del tumulto aquel, él logra preguntar, y es cuando él dice
que él no puede ya más no puede proteger más la frontera, que va a abrir la frontera y después por la noche vuelve a repetir la misma amenaza. O sea, ya había pasado un proceso de la gente se levantó de verdad. Ahí no hubo ningún operativo. No hubo ningún operativo. Recuerdo que Fidel... De los apagones de 8, 9, 10 horas, de la falta de comida. O sea, 9, 10 horas, hoy son de 20 y 22. No, y demás. Fidel, recuerdo, tú me corregirás si no es así, Fidel, recuerdo que estaba en una reunión en la Asamblea del Poder Popular. Fidel estaba en la Asamblea del Poder Popular y se pasó toda la mañana y todo el mediodía. Salió de ahí ya después con la escolta cuando ya la gente del contingente Blas Roca había arrasado junto con los policías vestidos de civil que dieron golpe. De la oposición hubo opositores que salieron, ahora los principales líderes se quedaron en la casa. Me da mucha pena decirlo. Yo vi muchachos tirando piedra, muchachos incluso tirando piedra para donde estaba la eso de Fidel. Y sí, es verdad. Yo vi gente que en un momento determinado al lado mío estaban gritando abajo Fidel y de pronto cuando vio Fidel dijeron ¡viva Fidel! Claro. Yo lo vi también. Pero ya había pasado detrás de eso todo ese proceso. Entonces, claro, ¿qué van a decir? Van a decir que cuando vio Fidel se acabó todo. Claro, cuando vio Fidel se acabó todo porque ya había pasado la turba completa y había arrasado a mucha gente. Napo, una pregunta. ¿Por qué tú crees que, no Granma es simplemente el papelucho, el periodicucho? ¿Por qué el aparato ideológico cubano ha decidido que en la memoria histórica de los cubanos de a pie hoy, 5 de agosto del año 2025, 31 años después, saquen esa suerte de remembranza, sea en Granma o en Noticiero Nacional de Televisión? ¿Tiene que ver con la actual coyuntura? ¿Cuál es tu lectura de eso? Yo creo que primero hay una cosa que es fundamental. La situación en Cuba está muy complicada, ellos lo saben perfectamente. Ellos saben ya que ese pueblo cubano, cuando el maleconazo fue en el 94, hasta el 11 de julio de 2021 siempre ha habido protestas, etcétera, sabemos. Correcto. Todo, pero la masividad del 11 de julio yo creo que sacó de paso a ese régimen, porque nos pasamos años diciendo, no, la gente no se va a levantar, y la gente se levantó. Pero a partir del 11 de julio todo el mundo sabe que si no hubiera sido por ese éxodo que organizó Cuba a través de Nicaragua con el dictador Daniel Ortega, estuviéramos hablando de otra situación en estos momentos en la isla. Y de la aquiescencia de la administración de Joe Biden. No, está claro. Y la apertura, o sea, que gracias a esos muchachos que se celebraron el 11 de julio, no estuviéramos hablando hoy de cruceros y toda la... y también me dicen por acá, Nápoles y Andrés y Miguel, que hoy también hace 3 años explotó los tanques del supertanque de Matanzas, donde era una muerte segura de 17 muchachos del servicio militar. Y los bomberos, es verdad. El régimen necesita aferrarse a algo, y aferrarse a algo significa a ver si todavía la gente cree en un Fidel que para muchos de los jóvenes que se levantaron el 11 de julio ni existe. Claro. O sea, ¿quién es Fidel? Que déjame decirte, el artículo de Granma hoy además, y es una narrativa que ellos han querido crear y que incluso han repetido aquí la blogófera amiga del castrismo. ¿Hay aquí en Miami blogófera? Hay una blogófera amiga. Coño, yo pensé que... Te voy a decir una que hoy no tiene la noticia que hay que tener. Ya, y entonces decían que Fidel allá. había llegado y había dicho no saquen las armas, que no se dispare un tiro. No saquen las armas, que no se dispare un tiro. Si dispararon y tiraron y acabaron eso, pero no solo eso. Años después, Raúl, que parece o cuando se da 2 tragos o porque no tiene filtro o porque se cree tan poderoso que no necesita tener filtro. Años después, Raúl, comentando un día en un congreso del partido, si no me equivoco, estaba hablando de este acontecimiento y de cómo Fidel había ido a dar la cara, todo eso, y dice Raúl: teníamos los tanques ya preparados. Le habían dado la orden a Furry. Y habíamos dado la orden a Furry de sacar los tanques. Sí. Y entonces Raúl dice, mira tú lo que tienen en la cabeza esta gente. Dice Raúl, imagínate, era la primera vez en que íbamos a tener que sacarle los tanques al pueblo. No. Vaya, es algo... Yo tengo una imagen ese día en la noche, bueno, aparte de todo la represión y todo, tengo la imagen de la noche que yo me quedé porque no había, por supuesto, no había transporte, además de que no había transporte normal, militarizaron toda La Habana. Y yo recuerdo que en la calle 23, desde 23 para arriba, 23 para abajo, por todo Malecón, se quedó un vehículo militar con una subametralladora
para arriba, para abajo, toda la madrugada, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, porque la militarizaron completa. O sea, que no dispararon, que no dieron golpe, que no dieron palazos. Y preso, que no dieron patada a la gente, hubo miles de detenciones. Pero me van a decir que no. Le puedo traer a todos los colegas, que yo sé que algunos que no quieren hablar, a todos los colegas que estuvieron ese día ahí y que vieron, filmaron y grabaron todas esas cosas, que muchas que salen por ahí ahora en las redes sociales son grabadas por esas personas, que lo digo curiosamente, y esto es algo que tengo que siempre lo hago un reconocimiento. No entiendo por qué ese día nos dieron la oportunidad de hacerlo. Lo hicimos y realmente de verdad nos dio la satisfacción de haber cubierto algo que nos sorprendió a todos, porque yo estoy convencido que ese día toda la gente que estuvo ahí les sorprendió aquello, porque por primera vez veíamos a gente joven así gritando abajo Fidel, abajo la dictadura, libertad por esas calles. Uno no se lo imaginaba de verdad de corazón que eso iba a pasar. Entonces, gracias a Dios están esas imágenes. Después las imágenes, ya tú sabes, fueron confiscadas, pero muchas se lograron salvar y están por ahí dando vueltas para que ellos recuerden lo que hicieron ese día. Está bien. Oye, Napo, vamos a la pausa, no te vayas para rematar el tema, porque ahora recordando un poco los acontecimientos del 94, la lanchita de Regla, primero el remolcador 13 de marzo, que fue hundido el 13 de julio, el 5 de agosto el maleconazo, Sí. Eso dio pie a los balseros. Bueno, eso dio pie a Guantánamo y al acuerdo migratorio, los dos pactos entre Bill Clinton y Fidel Castro. Justamente de eso, de eso quiero hablar. Vamos a la pausa. Que es de cómo esa noche el castrismo fraguó la crisis de los balseros. No, vamos a la pausa. Desde la tarde el malecón lo dio. Sí. Pero esa noche en conversaciones telefónicas con personajes de aquí, y de allá, y con cártel de por medio. Andrés, yo en esa época andaba detrás de guerrilleros, por allá por Chiapas, pero... Sí, yo estaba...